A veces, las aguas más tranquilas son las más profundas, pero también las más engañosas. Hay una calma que nace de la paz del espíritu y hay otra, mucho más ruidosa en su silencio, que es solo una máscara para ocultar la corriente que corre debajo. ¿Te has fijado cómo algunas personas parecen irradiar una luz casi perfecta, una cortesía que no tiene grietas? Esa amabilidad que se siente demasiado pulida, demasiado ensayada. No es que la bondad sea escasa, es que la verdadera virtud no necesita anunciarse a sí misma. La pregunta no es por qué alguien querría ser amable, sino qué es lo que busca obtener a cambio de ese gesto. Hoy vamos a caminar por un sendero de lucidez para entender las 4 señales de que alguien solo aparenta ser amable contigo, bajo la luz de la sabiduría del Tao. Ni piensa en esto por un momento. El Tao nos enseña que lo que es verdadero fluye sin esfuerzo, como el agua que nutre la tierra sin pedirle permiso ni reconocimiento. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, hemos aprendido a usar la amabilidad como una moneda de cambio, como un escudo, o, peor aún, como una trampa. Si sientes que algo no encaja en el trato de alguien hacia ti, quédate hasta el final de esta reflexión. Vamos a profundizar en las capas del ego y la apariencia, para que aprendas a proteger tu energía y a distinguir el oro real del simple oropel. Antes de comenzar, si valoras este tipo de búsquedas interiores, te invito a suscribirte al canal y a formar parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí es el primer paso hacia una vida con mayor discernimiento. Bienvenidos a Sabiduría para Vivir Mejor. Soy Adrián Valdés, no el autor de este video. El Tao nos dice que la virtud superior no se tiene por virtuosa y por eso tiene virtud. Esto suena casi como un acertijo, pero es una de las verdades más grandes sobre el carácter humano. Mira bien lo que ocurre en tu entorno. Hay personas que son increíblemente serviciales, atentas y dulces, pero solo cuando hay ojos observando. Solo cuando el acto de bondad puede ser registrado por los demás, ya sea en una reunión social, en la oficina frente al jefe o a través de una publicación en redes sociales. No es que el acto en sí no sea útil, es que la intención que lo mueve no nace de la compasión, sino de la vanidad. Desde un análisis psicológico, quien necesita que su amabilidad sea vista padece de una profunda inseguridad que intenta llenar con la validación externa. No, su ego se alimenta de la imagen de buena persona que proyecta, convirtiendo el vínculo contigo en un accesorio para su propia narrativa. La persona que solo aparenta ser amable usa tu necesidad o tu presencia como un peldaño para elevar su propia importancia. Imagínate esta situación cotidiana. Tienes un compañero de trabajo que nunca te pregunta cómo estás cuando están solos en el elevador. El silencio es frío, casi incómodo. Pero en cuanto entran a la sala de juntas y el director está presente, esa misma persona te ofrece un café con una sonrisa radiante y te pregunta por tu familia con una calidez que parece genuina. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? Su amabilidad no es un rasgo de su naturaleza, es una herramienta de su estrategia. Las consecuencias de no ver esto con claridad son agotadoras. Terminamos confiando secretos y proyectos o afectos a alguien que, en el momento en que se apaguen las luces del escenario, nos dejará caer sin el menor remordimiento. La enseñanza del Tao es clara. La verdadera bondad habita en lo oculto. Quien es amable de verdad lo es en la penumbra, cuando nadie mira, porque su compromiso no es con el aplauso, sino con su propio equilibrio interior. Si la amabilidad de alguien depende de quien esté mirando,
no es amabilidad, es actuación. Hay personas que te dan la mano solo para asegurarse de que te quedes sujetado a ellas. En la sabiduría del Tao se habla de actuar sin esperar nada a cambio, de producir sin poseer. Es el concepto de dar y retirarse, dejando que el beneficio fluya naturalmente. Pero quien solo aparenta ser amable suele practicar lo que yo llamo la amabilidad con factura. No es porque quieran ayudarte, sino porque quieren tener poder sobre ti. Cada favor, cada palabra de aliento, cada gesto de supuesta generosidad, queda anotado en un libro contable invisible que llevan en su mente. La pregunta no es qué tan generosos son. La pregunta es qué precio te van a cobrar después. Aquí no hay libertad, hay una estructura de interés disfrazada de afecto. He visto esto suceder muchas veces en dinámicas familiares o de amistad de años. Piensa en esa persona que te apoyó en un momento difícil, pero que años después sigue mencionando ese apoyo cada vez que necesita que tú hagas algo que va en contra de tus propios límites o de tu dignidad. Después de todo lo que hice por ti, dicen. En ese preciso instante, la máscara de la amabilidad se rompe y revela su verdadera naturaleza. Un préstamo con intereses altísimos. Desde el punto de vista del carácter, esta conducta revela una falta de madurez y un ego que no sabe relacionarse de igual a igual, sino a través del control. Quien aparenta ser amable para generar deuda emocional es alguien que teme ser abandonado o que no se siente digno de ser amado por lo que es, sino por lo que da. Si te dejas engañar por esta señal, acabarás viviendo una vida que no es la tuya, tratando de pagar una deuda que nunca pediste y que, para la otra persona, nunca estará saldada. La verdadera amabilidad libera, la amabilidad falsa encadena. Hay personas que no se rebelan cuando te dan algo, sino cuando esperan que les devuelvas el favor. 3. La cortesía que ignora a los pequeños. El Tao nos enseña que el sabio trata a todos con la misma serenidad, porque entiende que todos formamos parte de la misma unidad. No hay grandes ni pequeños ante la inmensidad de la existencia. Por eso, una de las señales más reveladoras de que alguien solo está fingiendo su amabilidad es la selectividad. Mira bien cómo se comporta esa persona con alguien de quien no puede obtener nada. No porque sea una prueba moral, sino porque ahí es donde el carácter se muestra sin filtros. Es muy fácil ser amable con quien tiene poder, con quien tiene dinero o con quien nos atrae. Eso no requiere virtud, requiere interés. El verdadero carácter de una persona no se ve en cómo trata a sus iguales o a sus superiores, sino en cómo se dirige a quien considera que está debajo de ella en la escala social o laboral. A veces no vemos la verdad porque preferimos creer otra cosa, pero piensa en esto. ¿Cómo trata esa persona que parece tan encantadora al mesero que se equivoca en la orden? ¿Cómo le habla al guardia de seguridad que le pide su identificación? ¿Cómo se refiere a la persona que limpia su oficina? Si su amabilidad desaparece cuando se apaga el interés, entonces esa amabilidad nunca existió. Era solo una técnica de seducción social. Psicológicamente, esto denota una personalidad fragmentada y llena de prejuicios. Es alguien que vive en la comparación constante, alimentando su ego a través de la jerarquía. Las consecuencias de ignorar esta señal son graves para nuestra propia templanza. Al rodearnos de personas que solo respetan el poder, terminamos por marchitar nuestra propia humanidad y nos volvemos cómplices de una forma de crueldad silenciosa. La lucidez nos obliga a observar los detalles mínimos,
No, una persona digna de confianza es aquella cuya calidez es constante, no un interruptor que se enciende y se apaga según la conveniencia del momento. La amabilidad auténtica respeta el espacio del otro. La amabilidad fingida, en cambio, es un caballo de Troya que busca invadir tu territorio. El Tao valora el vacío y los límites naturales. El agua fluye, pero sabe rodear la piedra. Sin embargo, alguien que solo aparenta ser amable suele mostrar sus verdaderas garras en el momento exacto en que tú dices no. Fíjate en esto. Mientras tú accedas a sus peticiones, mientras seas funcional a sus deseos, su cara será la de un ángel. Pero en el instante en que marcas un límite, en el momento en que decides cuidar tu tiempo, tu dinero o tu energía, esa amabilidad se transforma en frialdad, en sarcasmo o en victimización. La pregunta no es cómo te tratan cuando dices que sí. La pregunta es cómo reaccionan cuando dices que no. Esto sucede porque la amabilidad falsa es una forma de manipulación suave. No nace del respeto a tu dignidad, sino del deseo de que seas dócil. Cuando dejas de ser dócil, la herramienta ya no les sirve, y por eso la desechan con violencia o con un silencio castigador. Es una falta absoluta de autocontrol y de respeto por la soberanía del otro. Recuerdo una historia de un buen amigo mío. Tenía un socio que siempre lo llenaba de elogios, le traía regalos de sus viajes y siempre estaba dispuesto a escucharlo. Parecía la relación profesional perfecta. Pero un día, mi amigo decidió que no quería participar en un negocio que le parecía éticamente dudoso. Simplemente dijo: aprecio la oferta, pero esta vez paso. En menos de 24 horas, ese socio empezó a hablar mal de él con terceros, a bloquearle accesos a información y a tratarlo con un desprecio absoluto. No es que el socio hubiera cambiado, es que el interés que sostenía su amabilidad se había roto. La decepción fue amarga, pero la claridad que obtuvo fue un regalo. Aprendió que la amabilidad que no sobrevive a un no es simplemente una forma elegante de tiranía. A veces no vemos la verdad porque preferimos creer otra cosa. Es una herida silenciosa que muchos cargamos. El darnos cuenta, demasiado tarde, de que entregamos nuestra confianza a un espejismo. Porque, seamos honestos, duele aceptar que alguien a quien apreciamos solo estaba usando una máscara de amabilidad para transitar por nuestra vida sin ensuciarse las manos. Pero la decepción no tiene por qué ser un pozo de amargura. Puede ser, si así lo decides, el suelo firme sobre el cual construir tu verdadera lucidez. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has ignorado esa punzada en el estómago, ese no sé qué que te decía que algo no cuadraba, solo porque la otra persona era tan linda? En México tenemos esta cultura de la calidez, de ser queda bien, de evitar el conflicto a toda costa. Y aunque eso tiene un lado hermoso de comunidad, también crea el terreno perfecto para que la falsedad camine libremente. No es que seamos ingenuos, es que nuestra propia generosidad de espíritu a veces nos hace proyectar en los demás una bondad que ellos todavía no han cultivado. Mira bien lo que ocurre cuando estas dinámicas se instalan en tu vida diaria. En el trabajo, te rodeas de personas que te sonríen mientras esperan que cometas un error para ocupar tu lugar. En la familia, hay quienes usan la amabilidad como un chantaje emocional para mantenerte bajo su control. En las amistades, te encuentras con confidentes que solo te escuchan para tener material con que alimentar su propia vanidad o para sentirse superiores a través de tus tropiezos. El desgaste emocional de sostener estos vínculos es inmenso. Te roba la calma, te quita la serenidad,
Y, lo más grave, te hace dudar de tu propio criterio. Quiero contarte algo que me sucedió hace unos años, algo que cambió por completo mi forma de observar a las personas. Tenía una amistad de esas que parecen inquebrantables. Esta persona era el alma de las reuniones. Siempre tenía un comentario amable para todos y parecía estar ahí en cada momento importante. Yo la admiraba por su supuesta templanza y su capacidad de ser amiga de todo el mundo. Pero un día, la vida me puso en una situación de vulnerabilidad real. No una tragedia espectacular, sino uno de esos momentos donde simplemente no tienes nada que ofrecer. Ni alegría, ni contactos, ni favores, ni una buena plática. Solo necesitaba silencio y compañía. ¿Te has dado cuenta de lo esencial aquí? En ese silencio, su amabilidad se volvió impaciente. Sus palabras de aliento empezaron a sonar como guiones repetidos. Me di cuenta de que ella no estaba ahí para acompañarme, sino para sentirse la gran amiga que rescata a alguien. Cuando dejé de ser el proyecto que alimentaba su ego, su interés se desvaneció. No hubo una pelea. Simplemente se fue retirando hacia personas que le ofrecieran un escenario más brillante. Esa decepción fue mi despertar. No porque ella fuera una villana de película, sino porque entendí que su naturaleza humana estaba atrapada en la apariencia. La sabiduría del Tao me enseñó que no debía odiarla, sino desapegarme de la imagen que yo mismo había construido de ella. La pregunta no es cómo evitar encontrarnos con personas falsas, porque la falsedad es parte del paisaje humano. La pregunta es, ¿cómo conservamos nuestra fuerza interior y nuestra dignidad frente a ellas? Aquí es donde la práctica de la observación se vuelve nuestra mejor aliada. El Tao nos invita a mirar sin juzgar de inmediato, a dejar que los actos hablen por sí mismos en el tiempo. La amabilidad real es consistente, como el ciclo de las estaciones. No depende de tu humor, de tu estatus o de lo que puedas dar a cambio. La amabilidad real tiene raíces. La fingida es solo una flor cortada puesta en un jarrón. Se ve bien un rato, pero no tiene vida propia y termina por marchitarse en cuanto el agua del interés se agota. Si hoy te sientes cansado de las apariencias, si sientes que has sido demasiado buena gente y que se han aprovechado de ti, detente un segundo. No permitas que la falsedad ajena marchite tu propia capacidad de ser amable. El error no fue tuyo por confiar. El error es de quien usa la confianza como un arma. Tu dignidad permanece intacta siempre que no permitas que la decepción te convierta en alguien cínico o frío. La madurez no es volverse desconfiado de todo el mundo. La madurez es aprender a mirar con más calma, a observar los actos antes que las palabras, y a guardar tu tesoro interior para aquellos que han demostrado con el paso del tiempo que saben honrarlo. Entonces, ¿qué distingue a alguien digno de confianza de alguien que solo sabe aparentar? La respuesta es la transparencia en el silencio. Alguien real no necesita convencerte de que es bueno. Sus actos son tan naturales que casi pasan desapercibidos. No busca el aplauso, no lleva la cuenta de sus favores, no cambia su trato según quien esté presente. Y sobre todo, respeta tu libertad incluso cuando esa libertad significa alejarte o decirle que no. Entonces, ¿cómo se reconoce de verdad el carácter de una persona? No se reconoce en las grandes declaraciones de lealtad, sino en la calma de lo cotidiano. Se reconoce en la persona que te trata igual cuando eres exitoso que cuando estás derrotado. Se reconoce en quien tiene el autocontrol suficiente para no hablar mal de otros a sus espaldas, porque sabe que su propia paz depende de su integridad.
Redefinamos hoy lo que significa ser una persona consciente. No es alguien perfecto que nunca se equivoca con la gente, sino alguien que ha aprendido a cultivar su propio jardín interior. Es alguien que prefiere una verdad incómoda a una mentira dulce. Es alguien que sabe que la verdadera fuerza no está en la máscara que proyectamos al mundo, sino en la serenidad con la que habitamos nuestra propia piel cuando nadie nos ve. Aprende a bendecir la lucidez, incluso cuando viene disfrazada de decepción. Porque cada vez que descubres una apariencia, estás un paso más cerca de la verdad. Y la verdad, aunque a veces sea austera, es el único camino hacia una paz que nadie nos puede quitar. No permitas que el ego de otros dicte el ritmo de tu corazón. Mantén tu equilibrio interior. Cuida tus límites con suavidad pero con firmeza. No, y sigue caminando con la frente en alto, sabiendo que tu valor no depende de la aprobación de quienes no saben ver más allá de la superficie. Gracias por acompañarme en esta reflexión y por permitir que estas palabras resuenen en tu interior. Si este mensaje te ha ayudado a ver con más claridad alguna situación en tu vida, o si crees que alguien que conoces necesita recuperar su paz frente a una decepción, te invito a compartir este video. Suscríbete a Sabiduría para vivir mejor, para que sigamos explorando juntos estos senderos de crecimiento y conciencia. Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. ¿Has sentido alguna de estas señales antes? Tu reflexión puede ser la luz que alguien más está buscando hoy. Soy Adrián Valdés, autor de estos videos. Nos vemos en el próximo.